Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, les voy a hablar ahora sí que un resumen de lo que son las terapias alternativas, ¿sí? No me voy a enfocar realmente a cada una de las terapias, porque bueno, cada una de las terapias, pues tiene muchísimo en el fondo y además, eh, en videos posteriores vamos a ir hablando de cada una de ellas. ¿Sí? Recuerden, soy la doctora Yolanda Castillo Bárcenas, medicina general y estética. Bueno, las terapias alternativas son terapias que están desde que prácticamente inició la humanidad y lo teníamos como un tratamiento o se crearon varios tratamientos empíricos. Posteriormente ya como que eh, digamos en ciertos lugares ya la ponían más en práctica y esto se fue difundiendo. ¿Sí? Al principio obviamente no tenían ciertas bases. Posteriormente se hicieron o se fueron creando las bases de por qué esto, por qué lo otro, por qué. Y entonces ya más o menos tenemos una explicación. Algunas de las terapias alternativas sí, hemos visto que mejoran, ha habido estudios, sí, donde la gente ha tomado estas terapias y ha mejorado su salud, pero así como tal, como un medicamento o como una medicina alópata, no la podemos considerar. Entonces, muchas personas la ocupan como un terapia alternativa, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy llevando mi tratamiento, por ejemplo, de cáncer, entonces también puedo ocupar una terapia alternativa, ¿sí? Mucha gente así la utiliza. Hay gente, por ejemplo, en el caso de la homeopatía, que vamos, se trata con pura homeopatía. O hay gente que, por ejemplo, pura herbolaria. Aquí, como profesional, hay que valorar mucho los casos, ¿no? O sea, podemos tomar parte de la medicina alópata y algunas de las terapias alternativas. Además, no todas las terapias son ni iguales ni para lo mismo. Yo tengo pacientes que así han tomado, o sea, están tomando la terapia alópata, pero también me están tomando homeopatía, herbolaria y un montón de cosas. Entonces les digo, bueno, tienes que agarrar y elegir por lo menos dos terapias. ¿Por qué? Porque el problema es que si nosotros mezclamos o empezamos a agarrar y una terapia y la otra terapia y la otra terapia, entonces ya no sabemos qué terapia nos está funcionando y seguimos nosotros, este, pues en el dilema, ¿no? ¿Cuál me está funcionando? Y además, pues que algunas, podremos decir, se contraindican o pueden chocar y ocasionarnos algún otro problema. O que, por ejemplo, que el medicamento que me está dando el homeópata, sí, no me funcione igual, por ejemplo, porque estoy tomando herbolaria. Entonces, sí es necesario preguntar, en el caso de las terapias alternativas, hacer la historia clínica bien de padecimiento, de lo que vamos a decir la medicina alópata, los medicamentos que tomas y todo eso. Y en caso de tomar terapias alternativas, bueno, qué tipo de terapia e igual, qué medicamento o qué complemento se te está mandando, porque muchas veces también van a lo que son las terapias alternativas, pero por ejemplo me ha tocado pacientes, es que no sé qué me están mandando. Luego, híjoles, entonces ahí tenemos un problema porque algunos medicamentos sí se llevan a contraindicar. Y bueno, obviamente también es responsabilidad de la persona
que está recibiendo el tratamiento de saber qué le están mandando, ¿sí? Preguntar, no nada más así que le digan, no, pues es para el estreñimiento. Sí, pero ¿qué me estás mandando? Porque también, digo, es raro en la homeopatía, pero puede haber, hay algún compuesto, puede haber alguna alergia, no sé, algo que nos puede alterar, ¿no? Junto con varios medicamentos. Entonces, esto es muy importante. A grandes rasgos les voy a explicar más o menos qué significa cada una y ya les digo posteriormente en los siguientes videos vamos a hablar más a fondo de todos esos procedimientos. Tenemos la conoterapia. La conoterapia es una técnica que se empezó a utilizar en China, ¿sí? Donde si ven el cono, ¿sí? Que se le está poniendo a esta chica, este cono está hecho de una tela muy delgada, pero está, impregnado de cera de abeja, ¿sí? Y a veces les dan un poco de lo que es olor, ¿sí? Esto es con un fin terapéutico, como la aromaterapia. Entonces, al limpiar el oído, se utiliza el calor. Y lo que trata es de que al usar el calor, los tapones que se hacen en los oídos, que son precisamente cerilla, ¿sí? Se vayan poco a poco primero aflojando y también que por el efecto que tienen, pues el cono los vaya absorbiendo. Entonces, termina el cono, pero también va a ir introduciendo esos pequeños aceites. Regularmente es un poco de aceite esencial, ¿sí? A lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, ya hablando, vamos a hablar después de lo que es la aromaterapia. Van a ver todos los efectos que tienen. Entonces, principalmente aquí tiene un efecto relajante o puede ser un efecto descongestionante dependiendo de lo que utilizamos, ¿no? Si utilizamos lavanda, ¿sí? Va a tener un efecto más relajante, ¿sí? Que por ejemplo, si utilizamos espino blanco, entonces ahí vamos a tener otro tipo de efectos, ¿no? Por ejemplo, el espino blanco nos va a ayudar mucho para lo que es la sinusitis. Pero también esas pequeñas partículas se van absorbiendo poco a poco al torrente sanguíneo y pues de alguna manera causan relajación. Una técnica que se está utilizando también es la biodescodificación. Regularmente la biodescodificación toma 3 etapas, ¿sí? Lo que es la parte química, lo que es la parte emocional, ¿sí? Y lo que es la parte estructural. O sea, es una sola terapia y abarca las 3. Que sí que esa terapia se puede dividir, pero regularmente los terapeutas ocupan la terapia completa. Entonces, por ejemplo, en biodescodificación emocional, pues obviamente es ver anímicamente cómo estás, si hay un problema anterior, cómo te está afectando en el presente. Eso es a base de varias preguntas que hacen al cuerpo. Porque en la biodescodificación, digo, no es terapia así de que, ay, es que yo a los tantos años tuve tal trauma. No, el terapeuta le ve preguntando más o menos al cuerpo. Ya después, obviamente, la persona ya va, o sea, nosotros agarramos y les decimos, bueno, nosotros encontramos que tuviste una lesión a tal tiempo y te causó esto y el otro, y entonces ya la persona te dirá si se relaciona esto y ya te dará más detalles, pero regularmente es después de las terapias,
¿sí? Entonces tenemos la biodescodificación emocional. Ujú. Lo que es la biodescodificación química, donde habla más de lo que son minerales, vitaminas, ¿sí? Y el equilibrio que hay en el cuerpo. Hablando no de como tanto, bueno, sí, de órganos y sistemas. Ujú. Cada órgano, cada sistema que se altera, pues obviamente tiene una raíz. Aquí estas técnicas, la biodescodificación, basa mucho en lo que son las emociones, que las emociones de alguna manera nos causan cierta enfermedad. Obviamente también el hecho de que, por ejemplo, aquí que revisamos vitaminas, minerales y todo eso, pues digo, eso ya es más que nada pues lo que le falta al cuerpo. Y la biodescodificación vibracional, el cuerpo expresa lo que la mente y la biología ocultan. Ajá. Se me, se me pasó decirles, hay una parte de la biodescodificación donde se analizan lo que son huesos, tendones, músculos, cartílagos, ¿sí? Este, más que nada. Ujú. Y de ahí también se sacan ciertas conclusiones. ¿Por qué? Porque a veces puede haber una lesión en rodilla, eh, no sé, por una caída o por algo que le pasó a la persona y eso pues originó de ahí pues varias cosas, ¿no? O podríamos decir varios desencadenantes, que ya la persona no hace ciertas cosas por el dolor que tiene, que se siente limitada, o sea, todo eso se va sacando a través de esta terapia. Ujú. Ahora, aquí también se ocupan, por ejemplo, podemos ocupar flores de Bach. Las flores de Bach, bueno, ya sea puede ser con la misma técnica de biodescodificación y de ahí se sacan las flores de Bach o se pueden utilizar las flores de Bach sí como una terapia única, pero para hacer obviamente sacar todo mediante flores de Bach únicamente, pues ahí emplearemos como eh, vamos, digamos, un cuestionario, varias preguntas, ¿sí? Igual, muy parecido a las anteriores, pero aquí iría más dirigido para lo que son las flores de Bach. En el otro se pueden ocupar varias en la biodescodificación. Regularmente ocupan, por ejemplo, flores de Bach, usan homeopatía, imanes, o sea, varias cosas, ¿no? Pero aquí nada más, por ejemplo, hablamos de flores de Bach. Las flores de Bach ya tienen algo de tiempo, no les voy a decir así un buen de tiempo, sí tienen como un siglo, ¿sí? Donde el doctor Bach vio que ciertas plantas, los extractos de ciertas plantas pues tenían efectos terapéuticos. Entonces, eso es lo que ayuda. Es por ejemplo como si nosotros agarráramos la valeriana. Digo, la valeriana no es parte de las flores de Bach, obviamente. Pero vamos a decir que la valeriana y la valeriana sabemos que de alguna manera ayuda a calmar los nervios. Bueno, y ya, ¿no? Personas muy inquietas o que tienen ansiedad y todo eso, bueno, se les da el extracto de la valeriana. Aquí en el caso de las flores de Bach se maneja diferente porque se va a englobar en 7 grupos de flores de Bach. Son 7 grupos de flores donde, por ejemplo, algunas nos hablan o encasillan más a la persona como en miedo, otras en alegría, otras en temor, o sea, así. Y ya de ahí, ya entonces se van escogiendo las flores de Bach de acuerdo al paciente, ¿no? Porque el paciente puede tener temor por algo
que le pasó, pero también puede tener, eso le puede haber provocado ansiedad, o sea, varias cosas. Entonces a veces sí se tiene que hacer una mezcla, una pequeña mezcla de flores de Bach o incluso darle nada más, ahora sí que eh, un frasquito de flores de Bach. Pero pues bueno, yo digo que un frasquito y te tienes que estar tomando, no sé, a lo mejor te quedan 3 flores de Bach. Estar tomando 3 frasquitos, pues es más pesado que si te pone en un frasquito. Entonces ahí se va valorando. También tiene que ver mucho, obviamente, del terapeuta, ¿no? Hay terapeutas que sí lo mandan separado, hay terapeutas que, bueno, pueden mezclar hasta 3 flores, ¿sí? Y también como esto, bueno, están las flores de Bach. Ya en dado caso de que, por ejemplo, fuera una persona que tuviera muchos problemas, bueno, tenemos una que se llama rescate emocional, que tiene varias flores, ¿sí? Y esta también lo ocupamos. Ujú. Pero lo mejor siempre es tomar la terapia completa para poder identificar qué tipos de flores van a ser las que se van a ocupar. Cada flor, pues obviamente tiene digamos, es como para cada cosa, es como un medicamento, ¿no? Analgésicos, otro que sería, no sé, antibiótico, así. Lo van, lo van dividiendo como por familias. Ujú. Pero obviamente no es lo mismo una intensidad, ¿sí? De, por ejemplo, de ansiedad, eh, que de nerviosismo. Podremos decir que están en el mismo grupo, ¿sí? Pero a lo mejor esa ansiedad me está ocasionando otro síntoma. Entonces, por eso es que se tiene que hacer bien la terapia de las flores para que nosotros podamos equilibrar las dos cosas, tanto la ansiedad como lo que me está ocasionando esa ansiedad. Ahora, la homeopatía. La homeopatía, bueno, mucha gente la ha oído hablar de lo que es la homeopatía. Realmente se basa precisamente en el extracto de muchas de las plantas. O sea, hay muchísimas y por eso también es una carrera que, bueno, aunque no seas médico, digo, sí la puedes aprender. Ellos, esta terapia pues habla de varios aspectos del ser humano, sí está un poquito complicada, ¿sí? Para uno que no sabe de lo que es la homeopatía en sí, ¿sí? Porque ellos clasifican, ujú, hacen varias clasificaciones. Y de esas clasificaciones, pues obviamente van sacando síntomas, signos y todo eso. Y entonces ya hasta que llegan a una conclusión de que se toma cierto remedio, podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso a veces, ok, la homeopatía y a veces, pues sí, tenemos que, son, a veces vas a una consulta y te dan varios frasquitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, digo, cada frasquito trae diferentes plantas. Las dosis de la homeopatía, bueno, ahí es un poco complicado, ¿sí? Porque se maneja en dosis regularmente infradecimales. Tiene también otro tipo para medirlas, pero hagan de cuenta de lo que le llaman ellos tintura madre, ¿sí? Que viene siendo el extracto puro de la planta. De ahí ya lo van, hacen diluciones, para tener diferentes concentraciones.
caducidad. Entonces, pues sí, tener tantas delusiones a veces es un poco complicado. Entonces, ahí es más que nada lo de la homeopatía, ¿sí? Tanto el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, tenemos otra parte que es chakras y aura. Esto, esta terapia es muy grande. ¿Por qué? Porque se puede utilizar tanto en biodescodificación, por ejemplo, como la parte vibracional, ¿sí? De alinear los chakras, ver cómo está tu aura, qué es lo que te rodea, ¿sí? Se cree que hay 4 tipos de cuerpos: el físico, el mental, el emocional, bueno, el etérico y el aura, ¿no? Dependiendo. Entonces, hagan de cuenta que el aura es como una burbuja, ajá, que nos está rodeando. Entonces, si esa burbuja se debe arrastrar o algo, entonces pues ahí, digamos, entran malos pensamientos, malas cosas, ¿sí? Sobre todo hablamos de de los pensamientos y de los sentimientos, ¿no? Que nos hacen más susceptible a atraer, digamos, cuestiones que le llamamos de vibración baja, ¿sí? Que son pensamientos negativos, este, em, algunos malestares negativos. Entonces, por eso siempre, bueno, en este caso de terapias, lo que se hacen pues es tratar de ver si hay un rompimiento de aura y precisamente dónde está y para poder tratarlo. En el caso de los chakras, ustedes han oído mucho, eh, se alinean los chakras, ¿sí? Puede ser como terapia única la alineación de los chakras, ¿sí? Se va viendo exactamente el chakra donde está afectado, ¿sí? Más adelante vamos a abordar más acerca de los chakras. ¿Por qué? Porque está relacionado realmente los chakras con muchas cosas. Más que nada en la cultura asiática. Digo, aquí no tanto, pero allá sí. Nos habla de que cada chakra son centros energéticos. Tenemos 7, ¿sí? Y cada uno, bueno, obviamente tiene una función, ¿no? La alineación de chakras, que se puede hacer solamente alineación de chakras o se puede mezclar con otra terapia, por ejemplo con el Reiki, también con la aromaterapia, o sea, con un montón de terapias, ¿sí? De acuerdo obviamente a la persona que lo va a realizar y pues es la mejor manera de cómo se cree que se pueden alinear bien esos chakras, para que trabajen adecuadamente. Pero pues les digo, cada chakra tiene diferentes funciones, ¿sí? Pero eso ya sería como que en otro video para hablarles más de los chakras. El péndulo terapéutico. El péndulo terapéutico va a consistir en el uso de como ven en la imagen, de un péndulo, ¿sí? A este péndulo, bueno, la persona que va a trabajar con el péndulo, o sea, el terapista, tiene que, digamos, hacer cierta destreza para poder manejar su péndulo. Hagan de cuenta que este péndulo va a ser como una extensión, de alguna manera, del terapeuta, ¿sí? Entonces, va a tener el terapeuta va a poder hacer ciertas preguntas y el péndulo va obviamente a oscilar para decirnos que sí, para decirnos que no, o definitivamente no sé. Para en este caso de terapias, sí, tiene que ser bien específico, o sea, son preguntas donde se responden solamente con sí, no, no sé. Eso es en general, el péndulo. Ahora, ya para usarlo en un péndulo terapéutico, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Eh,
Les digo, todo esto ya lo voy a desglosar bien en otros videos. Se utilizan unas gráficas, ¿sí? Por ejemplo, llego y le digo al terapéutica, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que tengo problemas, un problema en el hombro. Entonces, a base de algunas gráficas, de acuerdo, obviamente, a lo que nos dice, por ejemplo, nosotros en esa gráfica, el paciente va a tomar el péndulo, sí, que es un péndulo dedicado para el paciente, que nosotros lo dedicamos al paciente y entonces le dice, bueno, me duele el brazo y entonces ya te va a ir diciendo si, por ejemplo, es muscular o es de alguna articulación o por otra cosa. Después se pasa otra gráfica donde pues obviamente vamos a tener a lo mejor varias, varias otras situaciones, ¿sí? Donde qué fue lo que lo ocasionó. En otra gráfica podemos poner qué tratamiento, ¿sí? Podemos ahí poner varios tratamientos, ¿sí? Y el cuerpo le va a decir al péndulo cuál es el tratamiento correcto. Solamente que aquí sí es muy importante primero que el terapeuta esté preparado y que el péndulo también esté preparado y explicarle muy bien al paciente. Ahora, el péndulo se puede también igual combinar con varias terapias. Por ejemplo, en este caso, en la imagen, si lo ven, está trabajando tanto con chakras y está trabajando con gemoterapia. Ujú. Por eso tiene los chakras así. Digo, por eso tiene así las piedras colocadas. ¿Sí? Entonces se está trabajando con tres terapias al mismo tiempo. Y bueno, de ahí obviamente ya un terapeuta que ya tiene tiempo, que ya sabe por qué va a poner esas, precisamente esas gemas, ¿sí? Y porque los chakras y todo eso ya es de otro, digamos, eso sería ya como otra terapia, ¿no? Dice, pero a grandes rasgos más o menos así es lo que es el penuloterapia. Ahora, la auriculoterapia, mucha gente la utiliza, mucha gente la conoce. Siempre que les digo auriculoterapia me dicen, es que es para bajar de peso. No, créanme que no. Hay muchos tratamientos que se pueden hacer con auriculoterapia. Esta viene de lo que es de China, si no mal recuerdo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en la oreja se supone que nosotros tenemos la imagen del cuerpo, ¿sí? Que vendría siendo como un feto, uh-huh, podríamos decir. Entonces, de ahí ya tenemos pues más o menos ahora sí que ciertos puntos donde nosotros colocamos los balines, ¿sí? Entonces prácticamente pueden tratar cualquier síntoma, desde resfriados, desde enfermedades, obviamente del intestino y así. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una terapia para lo que es un resfriado, pues obviamente tenemos que poner pues lo que se consideran como ciertos puntos que se llaman puntos maestros. También se les tiene que poner, por ejemplo, no sé, vamos a decir que es como una alergia al medio ambiente, bueno, pues también pulmones, garganta, o sea, varios otros puntos. Esto va a depender, les digo, mucho del síntoma. Si hay varios, bueno, pues se pueden colocar algunos puntos en el principio relacionados, ya después ya como que viendo que bajan un poco los síntomas, ya nos podemos ir más a una terapia, ¿sí? Por ejemplo, nada más tratar las alergias y también tratar lo demás, pero sí hay que ver muy bien. Así, entonces se pueden tratar muchísimas cosas con la auriculoterapia. Aquí el chiste es que la persona que te la vaya a poner tiene que saber mucho acerca de esta técnica, ¿sí? Para
saber dónde van exactamente los puntos. ¿Por qué? Porque si yo agarro y me pongo a poner balines, nada más así, un montón de balines, pues digamos puedo estimular un montón de cosas, ¿no? Es parecido a la reflexología, ¿sí? Entonces hay que saber dónde se ponen los puntos, ¿sí? Y de acuerdo a cada enfermedad, dónde vamos a nosotros a poner esos puntos. En la auriculoterapia, bueno, como ven, se usan los balines y estos balines tienen, como podremos decir, un curita, ¿sí? Pero también tenemos otra parte que, digamos, esta es, eh, vamos a decirlo como primer nivel, ¿no? Y hay otro nivel, ¿sí? Que es un poco más avanzado de la misma auriculoterapia, pero ya donde se usan, y podremos decir hasta cierto punto los mismos imanes, pero se potencia, ¿sí? Esto se potencia con ciertos giros que se le hacen antes de poner el balín, se hacen ciertos giros para hacer una mayor estimulación en ciertos puntos. Sí, sí que si el terapeuta cree que hay unos puntos que están muy estimulados y hay otros puntos que a lo mejor no están recibiendo la suficiente energía o no están funcionando bien, bueno, les digo, aquí se utilizan diferentes, eh, ¿cómo se llama? Otra técnica un poco diferente. Y esto ya lo dejan, ya podremos decir que es un poco más, tiene que saber más el terapeuta para potenciar o quitar la potencia a estos puntos. Porque, por ejemplo, ya en este nivel ya no se ponen tantos parches en las orejas. Sí, a lo mejor en la auriculoterapia normal, pues sí te pueden poner hasta 30 balines, pero aquí no, porque se utiliza otra clase de balines, ¿sí? Y además, nada más van 7, o sea, por ejemplo, en estas se ocupan, pueden ser balines, semillas, ¿sí? Pueden ser por ejemplo, de cobre, regularmente son los que se ocupan. Ya cuando se ocupan los otros balines, en la otra terapia se ocupan balines de oro, balines de plata, ¿sí? O sea, va a ir de acuerdo a, ¿sí? Se usan algunas semillas, ¿sí? Y entonces, bueno, eso es lo que va haciendo la diferencia en cada parte de la auriculoterapia.
tener los imanes, la potencia de los imanes se va a valorar en lo que son los Gauss. Entonces, o sea, la potencia, digamos, del imán. Y pues ellos van escogiendo los imanes, ¿sí? Y también es muy importante, ustedes saben, un imán tiene un polo negativo, un polo positivo, y ese es el que van a colocar, de acuerdo a, ¿sí? Entonces, viene con muchas cosas, viene, les digo, básicamente hablan de parásitos, hongos, virus, bacterias, pero más que nada a nivel de conciencia. Pero también habla, ¿sí? De lo que es, bueno, problemas obviamente físicos, ¿sí? Donde también se colocan los imanes. ¿Sí? Realmente les digo, todas estas terapias de alguna manera son una ciencia. O sea, es estudiarle mucho y más sobre todo, por ejemplo, si lo vas a tomar a un, ¿cómo se llama? Tú lo puedes tomar holístico, puedes tomar las terapias por aparte, pero a veces conviene más que las tomes todas juntas. Hay diplomados especiales donde pues, se pueden tomar todas las terapias y entonces, bueno, vas más o menos relacionando, ¿no? O te digo, o se pueden tomar por separado, ¿sí? Pero ahora sí que esto va a ser de acuerdo al terapeuta. Por ejemplo, en el eh, de biodescodificación manejan ciertas cosas, el chakra, el aura y todo eso, pero por ejemplo en la terapia de Reiki se puede también manejar de otra manera, la aromaterapia junto con las gemas, todo eso se maneja de otra manera, o sea, ahí más que nada también es elección de una persona, ¿sí? Eh, depende mucho de cómo lo quieran aprender y qué es lo que quieran realmente aprender. Porque si, por ejemplo, toman Reiki y chakras por separado, pues sí, tienen que saber que van las dos cosas juntas y aprender a relacionarlas para tener una buena terapia. Ujú. Entonces, sí tiene obviamente su grado de dificultad. ¿Sí? Porque son terapias que hasta cierto punto no podemos hablar como de una base científica, pero hablamos más de una terapia emocional, psicológica, sobre todo. Entonces, como les decía, estas son algunas terapias. Hay muchísimas terapias, ¿sí? Yo les voy a ser sincera, yo no manejo todas las terapias, obviamente, porque son un montón, ¿sí? Sí, he tomado el diplomado y he tomado algunas, obviamente algunas cosas de cada, ahora sí que tomé todo el diplomado, pero me especialicé más en tomar algunas o en llevarlas más a la práctica, ¿sí? Las que más me gustaban, a las que más veía que era más diestra, eso es lo importante. Pero les digo, aparte de estas hay muchísimas, ¿eh? Yo espero poco a poco irles contando de cada una de las terapias. Hay gente que es muy renuente, ¿no? Porque dice, es que no tiene una base, es que, ay, no me va a servir. No, bueno, aquí este tipo de terapias es mucho de estar animado. Y siempre, o sea, tanto en la medicina alópata como en la medicina homeopática, como en la medicina alternativa, ¿sí? Lo que hemos visto es que si la persona que lo va a tomar o el paciente que lo va a tomar no está convencido, no le tiene, digamos, fe, entonces, entonces vamos a ver que va a tener pues la terapia no va a ser tan efectiva, ¿sí? Eso siempre lo aclaramos mucho con los pacientes. Y recuerda que cómo nos sentimos por dentro es cómo tu cuerpo se va a ver, más bien cómo se va a sentir y cómo se va a ver.
Ujú. Esto es más que nada la parte de las terapias alternativas de la parte holística. ¿Ok? Porque recuerden que somos un todo. No somos nada más un cuerpo, ni nada más la parte mental o la parte emocional. Somos un todo. Ujú. Entonces ya habíamos hablado, lo emocional pues, puede enfermar el cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos el estrés, la gastritis, el dolor de espalda, ¿sí? Colon irritable, o sea, todo lo que es el estrés, que es lo más común. Pues aquí más o menos lo tenemos ilustrado, ¿no? Bueno, yo les quiero dar las gracias por ver el video. Soy la doctora Yolanda Paulina Castillo Bárcenas. Me dedico más a la medicina general, estética, antienvejecimiento, también la regenerativa y obviamente las terapias alternativas. ¿Sí? Entonces, los invito a que nos visiten tanto en la página del Facebook como en la página de internet, donde van a encontrar más información. Va a estar más ampliada, ¿sí? También en nuestras otras redes sociales, por ejemplo, los videos, únicamente videos, pues los van a encontrar en YouTube. Eh, algunos, algunas otras cosas, pues las van a encontrar en Trump, o las van a encontrar en Instagram, o las van a encontrar en Patreon. Ahí se los vamos a ir poniendo, ¿sí? Cualquier forma, este es el correo y tenemos, ¿sí? El teléfono. El teléfono es para también por si tienen alguna cosa, duda, quieren sacar una cita, también. Aquí está el teléfono. Regularmente, bueno, la mayor parte nos contrata por Facebook, ¿sí? Pero no hay problema. ¿Sale? Entonces, pues los dejo y los espero en el siguiente video. Hasta luego, que estén muy bien.